A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. Día 11 del mes 7 del año 2024, en el 1170M de vuestro dial, en la tabla de Radio Mundo, desde el paralelo 35, este es otro capítulo de La Hora Global. Y estamos en las 15:01, 15:02 contando los segundos, no como anoche, pero contando los segundos. De este nuevo capítulo de La Hora Global estamos con Ricardo Barbosa, aquí en estudios, como los jueves que estamos dedicando a ciertos análisis. Vamos a dar una mirada diferente, tratamos siempre de dar miradas diferentes sobre cosas de las que todos hablan, pero queremos hablar en forma, digamos, distinta, opinando desde otro punto de vista, viendo algunos efectos que no se mencionan en otros lados. Y nos dejó Ricardo pendientes una charla sobre lo que pasó en junio en las elecciones europeas, los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. Vamos a ser más estrictos en la descripción. Indica que los demócratas cristianos, los socialdemócratas y los liberales, que tenían una especie de no de coalición, pero de acuerdo o protocolo común de trabajo, siguen teniendo una mayoría. 401 de los 720 escaños del Parlamento Europeo electos pertenecen a ellos, afines además a una integración europea, europeístas, y este tipo de comentarios los vamos a seguir haciendo, porque el sesgo allí es ese. En comparación que en el último periodo legislativo perdieron 16 bancas, es cierto, sobre todo debido a las pérdidas de los liberales. Pero los socialdemócratas y los demócratas cristianos, en particular con una figura controvertida a la cabeza, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea en este momento, aumentaron su caudal y obtuvieron 9 bancas adicionales. Los liberales y los verdes se han debilitado, los nacionalistas de derecha y de extrema derecha se han fortalecido. Eso fue extrapolado mucho por el periodismo internacional, pero la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo no cambió demasiado. Las dos coaliciones derechistas lograron en conjunto un 18%, lo que equivale a un aumento de solo un 1,5%, 1,6%, 1,7%. ¿Es el temido vuelco hacia la derecha de la Eurocámara? Se sigue hablando mucho en ese perfil izquierdo-derechas. Nosotros insistimos aquí, y Ricardo lo ha mencionado varias veces, y yo se lo agradezco porque yo un poco olvido ese sesgo que le damos a veces, lo digo naturalmente, en que en las instituciones europeas lo importante es la pertenencia o no, el afiliarse o no al proyecto común, y esa visión de futuro donde algunos aspiran a una Europa más fuerte, teniendo en cuenta que eso de alguna forma es un paraguas de protección para los más débiles, y otros tienen esa visión que es interesante, no digo porque esté de acuerdo o no, pero es interesante como dentro de todo ese clima ellos logran pensar un poco diferente, que quizás tienen sus razones, de que de alguna manera Europa avanza demasiado sobre las tomas de decisiones y soberanías nacionales. De alguna manera Europa empieza a tener su propia identidad y se pierden los sesgos individuales de cada Estado, en un momento en que los Estados-nación también tienen otros desafíos, ¿no? Un día vamos a hacer, Ricardo, un programa sobre ese tema, porque de Westfalia acá es necesario hablar sobre eso en algún momento. Pero lo cierto es que hoy hay euroescépticos dentro de los institutos de la Unión Europea. 27 países, eran 28, recordemos que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se retiró en algo que se denominó Brexit, y estas elecciones además tienen lugar en un momento donde en cada país
se percibía un aumento del caudal de votos de aquellos partidos de derecha o extrema derecha, lo cual por sí mismo parecía no querer decir nada, hasta que sucedió que hace unos años, no sé si Ricardo está de acuerdo conmigo, ahora me lo dirá después que yo dejé de hablar, el cariz diferente, el matiz diferente es la organización supranacional de esos grupos. Empiezan a reunirse, empiezan a trabajar en conjunto, empiezan a dar discursos alineados, y obviamente uno espera que cuando suben un escalón y empiezan a trabajar en áreas transnacionales o multinacionales o interestatales, empiecen a formar una especie de fuerza que empieza a imponer sus puntos de vista. Por eso el ascenso al poder de alguno de ellos, en particular Giorgia Meloni, deja incógnitas, deja interrogantes, y bueno, de eso vamos a charlar un poquito en esta mesa, que a veces le llamamos mesa de café, aunque no estamos usando mucho el café, pero de alguna manera tiene un poco ese cariz. ¿Hablé mucho, Ricardo? No, no, está bien la introducción, para que la gente que nos está escuchando y vamos ¿cómo dicen? A mantener las reglas. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, escuchas, televidentes, Óscar y Felipe, ahí reinando atrás del vidrio. Sé que no querías decirlo porque no te gusta esos ataques de modestia. No lo quise decir porque el martes estuve con otra persona, que me agradezco mucho, Magdalena Vaz, que estuvo aquí, nos dio una clase espectacular sobre Mercosur. Sí. Pero como sabía que tú venías hoy, quería mencionarlo hoy, y quiero dar las gracias al aire a la Fundación de la Azotea de Aedo. El Círculo Cultural Aedo, que pasamos un viernes excepcional. Nos recibió el viernes, estuvimos charlando sobre la realidad internacional, sobre un poco el papel de la prensa o los medios de comunicación en la guerra en particular, y después obviamente la charla derivó hacia una mirada sobre esta especie de cambio de orden o reorganización de la gobernanza mundial. Aparte en un lugar muy emblemático, espectacular. La Casa de Aedo, que está excepcional. Pero vamos a mechar algunas noticitas cortitas, como hemos hablado un montón de veces, o casualidad, en Italia unos paquetes que iban para Rusia, que supuestamente eran turbinas de aire. Dentro de las turbinas de aire había plaquetas de integrados chinos que iban para Rusia, así que se detuvieron por allá. En Inglaterra, después de 14 años, los laboristas vuelven a ganar en un sistema que es la antítesis de lo que vamos a hablar, que es un sistema bipartidista, como es el de Estados Unidos. Y después una cosita de ayer, la reunión de la OTAN en Washington, que se esperaban grandes avisos, y como bien dijiste al principio en tu editorial, las noticias obviamente que tienen distintos ángulos, se pueden ver de distintas maneras, y se pueden hacer más estridentes o menos estridentes, y una de las estridencias que está circulando por los medios es la posibilidad de que Ucrania integre la OTAN. Y ahí todo el mundo dice, bueno, ¿y si integra la OTAN? ¿Que la OTAN entra en guerra? Y muchos dicen, no, puede invocar el artículo 5, pero si el artículo 5, según lo que dicen muchos, es, si atacan uno, atacan a todos. No necesariamente. No es así. Y lo vamos a leer, que dice que permite a los gobiernos miembros tomar las acciones que consideren pertinentes, incluso el uso de la Fuerza Armada para restaurar o mantener la seguridad del área del Atlántico Norte. No está diciendo de que vayan a la guerra. Lo que está diciendo es que podrían seguir manteniendo las medidas que están teniendo, que es de colaborar como están colaborando, y se anunció con muchos, como dicen, bombos y platillos, un aumento de 14.000 millones de euros para el próximo año, que si miran el total de lo que se está gastando por año ahí, es entre un 8 y un 10%. O sea que tampoco va a torcer la economía de nadie. Está un pedido de Biden, que lo que hablamos acá también en 2 programas, lo que era la economía de guerra y la parte de los recursos vinculados a la guerra, volviendo a insistir en el tema de aumentar los niveles de producción industrial, tanto de Europa como de Estados Unidos, para poder seguir abasteciendo esta guerra, que otra vez, otra guerra moderna, rompe las tablas de consumo de las guerras anteriores, que esa ha sido la constante siglo
XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y siglo XXI, el exceso de uso de determinados... No se ha dado, dos preguntitas te voy a hacer, Dale. que tienen que ver con esto y bueno, no estaba previsto, pero no se ha dado quizás ese principio industrial, no en la producción sino en el consumo, en el sentido de que en la medida que los elementos que se utilizan para la guerra, las armas en particular, pero no solo las armas, todo el equipamiento circundante, al automatizarse, produce rendimientos mejores. Estamos hablando de algo muy dañino, ¿no? Lo que llamamos rendimientos mejores es que... Sí, más destrucción. Más destrucción, exactamente. Más eficacia. Digamos, más, o sea, rendimientos, ahí está, más con eficaz. menos cantidad lograr lo mismo. El mejor no queda bien acá. Claro. No, pero y sin embargo, uno podría tender a pensar de que, bueno, con menos armamento se haría la misma guerra, entonces la producción no tendría que necesariamente crecer tanto. No se da tanto eso, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que para la medida vos tenés contramedidas. Primer punto. Segundo punto, los costos se han elevado en todos los rubros, desde la munición más sencilla a lo más complicado. Fíjense, Uruguay ahora compró 6 aviones a hélice, turbohélices. Sí. Son muy, muy buenos, porque se usan en África, Portugal, Estados Unidos, Gran Bretaña, los Super Tucano. 6 aviones con sus equipamientos, repuestos, todo eso, $100 millones. Sí. Entonces... no se llega a los niveles industriales, pero vos no es lo mismo estar, entre comillas, en paz con los consumos de adiestramiento que pasar al conflicto que se multiplican los consumos en forma sideral. Y cuando tenés que uno de los oponentes, en su lógica estratégica, después de lo que hablamos acá, de prácticamente la Segunda Guerra Mundial para acá, de acumular mucha cosa como cañones, y que usa en masa los cañones. Entonces, la producción es más barata de una munición de cañón que de un tanque. La relación hoy que en Rusia y Ucrania es que los rusos tiran 10 tiros de artillería y los ucranianos están tirando 1/2. Sí, vos me dirás, ahora los ucranianos con toda la tecnología, pero están las contramedidas. Entonces... Está bien, volvemos a la producción industrial. Dejamos claro, los detalles de vuelta. De 3 misiles que tirás, sí, vos calculás 1,5 que impacta bien. De acuerdo. ¿Ucrania estaría inserto en la OTAN? Ayer la reunión de la OTAN planteaba eso. Yo le explicaba a otra persona, que nosotros lo hablamos en varios programas acá, la visión estratégica de la OTAN de su expansión hacia el este, y trajimos un libro acá de 1000 y pico de hojas, una tesis de doctorado excepcional que plantea todo eso. Es cierto que la OTAN tiene esa visión estratégica hacia el este, pero el proceso de ingresar los países a la OTAN, el estándar, es que primero entras a la Unión Europea, después de una serie de evaluaciones, más que nada el tema corrupción. Después de entrar a la Unión Europea, ahí entras a la OTAN. ¿A qué voy con esto? Que muchos de los países que piden, como Georgia, que vamos a hacer un programa para ponernos al día un poco de ese Ucrania minus, sí, que es Georgia, pero que está pidiendo entrar a la Unión Europea, que está pidiendo entrar a la OTAN y tiene los mismos problemas que tuvo Ucrania previo al Euromaidan en Georgia, los estados piden para entrar. Y supongo que, como defienden sus intereses nacionales, ven una visión favorable de entrar primero a la Unión Europea y después a la OTAN. Entonces, por supuesto, ¿se va a seguir expandiendo? No lo dudo. Y que es una estrategia, lo hemos visto con algunos autores, por supuesto que sí, y el tiempo dirá. Y Rusia seguirá en su estrategia de contención. Exactamente. Bueno, ¿alguna otra noticia pequeña o lateral más? No, y bueno que... Cada uno está un poco en lo suyo. Francia tratando de recomponerse de esta elección donde, la noticia más importante antes de la elección era que la derecha iba a ganar. La noticia más importante después de la elección fue que la derecha no ganó, pero nadie dice quién ganó. En realidad no ganó nadie. Ninguna de las 3 corrientes mayoritarias tiene mayoría. Muchos dicen que Macron de alguna forma no le funcionó el plan A, pero tampoco le funcionó el plan B. Exacto. Y corre el peligro de que alguien como Mélenchon, que es antieuropeísta,
termine marcando el pulso de una Francia de izquierda, cuando sus eurodiputados mayoritariamente son de derecha, en una contradicción muy interesante de ver. Si bien la política europea no tendría por qué incidir tanto en la política doméstica, en Europa puede ser que en países como España, Francia, Italia o Alemania sí incida. En el resto no. A ver, pero en eso sí. Un paréntesis. Miren el tema de Inglaterra, todas las críticas que hay de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el famoso Brexit, que se había argumentado mucha cosa. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que lo están tomando como caso de estudio para pensar qué pasaría si Uruguay se fuera del Mercosur. Sí, como opción de... Los que yo escuché, Ricardo, que están hablando de eso, lo están mostrando como ejemplo de lo que no hay que hacer. Algunos, no vi imitadores todavía, pero puede haberlos. De las dos versiones. Bueno, el famoso tratado con la Unión Europea del Mercosur sigue en veremos, y como dice, el diablo mete la cola en los detalles, y un detalle que siempre me guié para decir que no iba a salir era la traducción del tratado. Lo tienen que traducir en 37 idiomas. Y no estaba siendo traducido. Bueno, pero volvemos a lo de Francia. Lo de Francia, nosotros podemos ver Europa desde arriba y ver qué pasa en toda Europa, porque el Parlamento Europeo en realidad representa a esa unión de estados como si fuera un Estados Unidos de Europa. Pero en el caso francés, con todas esas dicotomías que hubo, lo que hay que entender, y llevaría varios programas porque es un detalle muy fino, es lo que se llama la ingeniería electoral. O sea, cuáles son las reglas de funcionamiento para elegir a los candidatos. Sí. Acá, creo que sigue, la Facultad de Ciencias Sociales tiene una maestría de partidos políticos, que es toda la parte del sistema electoral, que hay que saber cómo son las reglas. Sí, sí. Un ejemplo pasó acá. El actual diputado Vega, la elección pasada no salió diputado porque no anotó su lista en varios lugares. Entonces, cuando vinieron los sobrantes, no pudo acumular. La decantación de restos, claro, de las divisiones. Acá en Francia lo que pasó, en síntesis, había 3 niveles de candidatos. El tercer nivel de Macron y de la izquierda dijeron, bueno, nos vamos nosotros, apoyamos a la izquierda lo de Macron. Los de la izquierda nos vamos, de Macron nos vamos nosotros y apoyamos a ustedes a la izquierda. Es lo que llamaron los analistas políticos franceses el día del renunciamiento. Es decir, exacto. Candidatos locales empezaron a renunciar para exacto. que se formen dicotomías en cada distrito entre la derecha y el resto, sea de Macron o sea de la izquierda. Entonces el voto iba dirigido a un voto antiderecha y no había un tercer candidato que distrajera porque renunciaba. Claro, entonces la pregunta es, antes de la segunda vuelta, ese partido que se formó hace menos de un mes, ¿cuáles son los objetivos del partido? Porque lo que uno ve que el objetivo era frenar a fulano. ¿Y después? Para gobernar, ¿cuál es el programa de ese partido que se formó para frenar a? Y lo que vos decías de esta derecha y extrema derecha, como bien dijiste, que crecieron las dos, y después lo vamos a hablar, porque cuando uno ve en el largo plazo lo que es Europa de la salida de la Segunda Guerra para acá, Europa ha sido de derecha y extrema derecha. La mayoría. Nosotros ahora trajimos una gráfica que ahí proyecta cómo han crecido los partidos adentro, sí. Pero básicamente el nacimiento de la Unión Europea se debe a 3 demócratas cristianos. A Konrad Adenauer. Sí. La memoria a uno a veces le hace acá. A Schuman, Konrad Adenauer y Jean Monnet. Los 3 son fundadores de la Unión Europea con la idea democristiana. ¿Y cuál es la idea democristiana? Multiplicidad de partidos a los efectos de que se formen las mayorías con programas en común para poder gobernar, como le pasó a Angela Merkel. Angela Merkel tuvo el apoyo de los verdes en los 6 primeros puntos del programa verde, los otros no. Es un buen ejemplo, sí, está bien. ¿Cuál es o sea, Europa
después de haber vivido cómo fue el proceso del partido nazi dentro de la democracia alemana para llegar al poder, que se los fue comiendo a todos. Sí. Aprendió el antídoto. Aprendieron el antídoto y no hay que olvidarse que esta Europa nace bajo la amenaza de una expansión de la Unión Soviética y del comunismo, Sí. donde el principal enemigo había desaparecido, que eran los fascistas y los nazistas, pero tenían otro enemigo que era el comunismo. Y políticamente se empiezan a armar para contrarrestar a esa posible subvención, porque la Unión Soviética subvencionaba a los partidos, que creo que se llama el Plan Proteo, Sí. de la CIA y la Iglesia Católica, que es el financiamiento de los partidos demócratas cristianos dentro de toda Europa para lograr esa victoria, donde el caso paradigmático fue Italia. Toda esa contención de la Unión Soviética hecha en base también a resistirse a la tentación de volver al ideal nazi. Es decir, conteniendo dentro de Europa durante muchas generaciones políticos que decían en voz baja y no en voz alta, bueno, en definitiva, los nazis hubiera sido un mejor aliado para derrotar del todo a la Unión Soviética, visto el tipo de ¿cómo te puedo decir?, de enfrentamiento que tenemos contra ellos. Es que en los últimos... Obviamente que es un razonamiento fallido, digo, pero muy tentador para quienes tuvieron una historia anterior a 1945. Pero en el Fíjate 40... que 80 años después seguimos en esas dudas. Sí, a ver, pero en el último año, en el 45, cuando ya Alemania se estaba viendo derrotada, muchos de los líderes nazis, en sus discursos, hablaban y llamaban para que los aliados lo apoyaran o rendirse de alguna manera para enfrentarse al verdadero enemigo que decían ellos, que era la expansión del comunismo dentro de Europa. Dentro de 2 minutos, amigos, vamos al tema que se supone que deberíamos haber encarado desde el principio, pero nos entretuvimos en esto que tiene su que ver también. Volvemos en el 1170M de vuestro dial, volvemos aquí en la tarde de Radio Mundo, en el estudio de Radio Mundo, haciendo la hora global. Amigos, seguimos 15 y 27 de este 11 de julio del año 2024. Le pedimos a Felipe ya arrancar con las imágenes que estamos manejando hoy para intentar ver la comprensión de lo que vamos a hablar. Elecciones europeas, una distribución de poder, la gobernanza de Europa, básicamente instalada allí pusimos 4, pero son 3 órganos fundamentales. Después hablamos un poquito del último. El Parlamento Europeo, vamos a empezar por el más fácil de explicar. Sí, pero aparte el más antiguo, porque es del 1952. Es cierto. La Comisión Europea, que es la que le propone al Parlamento, es del 58. El Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, uno es del 58, el del Consejo de la Unión Europea, y el Consejo Europeo es del 92. O sea, ellos crean... A ver... 2 minutos. Dame 2 minutos. Te doy 2 minutos. Cuando Freud veía lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial, el tipo quedó muy asustado por cómo actuaba la masa. Sí, es cierto. Y empezó a escribir un montón de cosas. Después terminada la Primera Guerra Mundial, problemas económicos. Tenía un sobrino que vivía en Nueva York, que le decía, mandame los escritos, yo los publico acá. Un tal señor Bernays, que ese señor después va a ser el padre de las relaciones públicas a nivel empresarial. Y le dice, tráeme esos escritos, los publicamos acá. Y él se da cuenta que en los escritos habla de cómo manejar a las masas. Uh-huh. Y empieza a hacer un montón de cosas, la antorcha de la libertad con las mujeres que empezaban a fumar en los años 20, un montón de cosas. Bueno, todo eso sigue avanzando. Ahí lo pueden buscar en YouTube, El siglo del individuo. Son 7, 8 capítulos excepcionales, porque ahí se ve avanzar todo el siglo XX. ¿Y en qué termina? En la época del gobierno de Bill Clinton y Tony Blair, ¿qué es lo que hacen? Toman las ideas de Bernays y las usan para la política. ¿En qué sentido? Antiguamente la política, las élites decidían qué iban a hacer con los estados.
en ese momento empiezan a preguntarle a la gente qué quería de las políticas. Y los programas políticos empiezan a tener... A reflejar eso. Exactamente. Entonces, hoy... Hay un mecanismo de identificación de las masas y se identifica con esos planes que en realidad salieron de la consulta previa. Es como si hicieras un gran focus group masivo. Y las masas empiezan a creer que quien hizo ese programa los comprende y se identifican con él y dirigen el voto. Un mecanismo diabólico pero efectivo. Exactamente. Y acá se han visto volantes con frases de todos. Pero no importa. Volvemos. ¿Por qué refería a eso y a las fechas? Porque en los años 58, 52, cuando nace esto, recién la Unión Europea organiza lo que se llama la Sociedad del Carbón y del Acero, identificando el principal problema que tuvo en el siglo XX que lo llevó a esas dos grandes guerras, y a través de una lógica democristiana se empiezan a crear instituciones, tanto no públicas, pero que puedan ejercer influencia a nivel público y a nivel de las sociedades. ¿Para qué? Para que estas instituciones, y por eso hablaba del año 58 y 52, porque son las élites que deciden hacer las instituciones, y ya en el 92 no nos tenemos que olvidar de que en el 89 cae el muro y el discurso de esa izquierda de un mundo mejor se cae. A partir del 80 en Europa empiezan a florecer los famosos verdes que tienen el pico máximo después de lo de Chernobyl, diciendo viene la debacle del mundo, que ahora vemos que han achicado su caudal electoral porque una vez reventada la guerra de Ucrania, toman decisiones antiverdes. Pero acá, en el Consejo de la Unión Europea y en el Parlamento Europeo, se empieza a armar instituciones que ejerzan influencia sobre los estados a tal grado que el 70% hoy de las leyes de los estados nacen del Parlamento Europeo. Y es un elemento importante incluso para los que resisten eso. Claro, porque es la frase que nosotros decimos acá, europeístas, no europeístas. Entonces, la visión de europeísta es el Parlamento Europeo. Y lo que vos dijiste de los grupos de derecha que han pasado a la fase de partidos supranacionales es porque han visto y han aprendido que la lucha no solo se da dentro del Estado, sino que la lucha también se da a nivel europeo. Porque ahí parte de las decisiones ya se están tomando. Exactamente, porque es la gran discusión de la subordinación o la disminución de la soberanía de los estados, que es lo que vos dijiste que un día tenemos que hacer un programa, que es el concepto de Westfalia. Seguramente. 720 miembros, cada 5 años se renuevan, funciona como un parlamento, negocian, tramitan y aprueban distintas leyes que se generan a escala europea, con un detalle que es el que indicó Ricardo, con una incidencia creciente en la realidad de los estados nacionales. Por lo tanto, empieza a ser un factor de poder continental, que ya lo es, pero también indudablemente tienen en su agenda elementos, leyes, proyectos de leyes que más tarde o más temprano empezarán a estandarizarse en cada una de las legislaciones de los estados que pertenecen a la Unión. Por lo tanto, un eurodiputado tiene hoy no solo una representatividad en base a una soberanía dada, obviamente, tiene una representatividad nacional, tiene una representatividad europea, pero además es un factor de poder a futuro. Es decir, aquellas ideas que lleven sobre sus hombros los eurodiputados serán ideas que permearán o no, dependiendo del número, obviamente, dependiendo de la habilidad, de un montón de cosas, de parámetros, permearán las leyes que moldearán el futuro de cada nación después, porque las naciones, según la dinámica que está siguiendo Europa, siguen cediendo áreas de decisiones. Sí, a ver, menos del 60% votó, no es obligatorio, pero la gente lo que se ha dado cuenta, si nosotros hablamos de los niveles de decisión, donde el primer nivel es el Poder Ejecutivo, el segundo nivel son los representantes, senadores, diputados, el tercer nivel, acá lo conocemos como la parte de ¿cómo se llama? Segundo nivel, senadores, diputados e intendentes, tercer nivel, los concejales, ellos tienen un nivel que sería el 0, porque es elegir cargos para integrar ese parlamento que está por arriba de las naciones. Entonces, lo que pasó ahora en estas últimas elecciones
fue que dentro de Francia hubo más votos de derecha y extrema derecha al Parlamento Europeo que los votos que acontecían adentro de su Estado. De acuerdo. Entonces, ahí fue, vamos a decir, el ruido que hizo. La gente nos quiere imponer cosas a través del Parlamento Europeo porque no lo logra a través del Parlamento Nacional. Sí, la respuesta es sí. Lo que sería el Poder Ejecutivo de la Unión se llama Comisión Europea. Está formada por una secretaria, 28 comisarios, una vicepresidenta y una presidente que es Ursula von der Leyen al día de hoy. Ex ministra de Defensa de Alemania. Alemana, ex ministra de Defensa de Angela Merkel durante muchos años, que lleva sobre sus hombros, digamos, también la militancia, el liderazgo a nivel europeo, ¿no? De un sector que de hecho no es de izquierda. No. Pero tampoco convive con esta derecha creciente. Es quizás justamente su gran muro de contención. Claro, pero vos lo dijiste cuando hiciste el editorial. La gobernanza de Europa, primero, no se da por un partido único porque no logra la mayoría. No. Después necesita mayorías especiales. Pero se da un acuerdo entre los tres grupos que son más del centro, que son los democristianos, los socialistas y los liberales. Y ese grupo, dentro de estas elecciones, también creció. O sea, se sigue manteniendo, porque hay un imaginario de que como que Europa es una Europa de izquierda, o como ahora le dicen, el movimiento woke, un montón de cosas, pero en Italia 39 años gobernó la democracia cristiana. En Alemania 52 y 23 el socialismo. En Francia solo 15 el socialismo. Entonces, lo que estamos viendo ahora no es algo nuevo, sino que se está volviendo de a poco a lo que era antes a una presencia de derecha, digamos, más peleando decisiones. Sí, pero peleando también cargos, claro, no ganando muchas veces, pero ahí. Claro, pero también... Pero no tan disminuida como estaba. No, ahora creció un poco más. Los que se han visto afectados son más que nada los grupos de izquierda, porque ya llevan algunas décadas con propuesta y habiendo ocupado cargos de gobierno, y a esas generaciones no las han convencido y a las nuevas no las convencen. Hay todo lo que se llama la izquierda woke, que es otra, que tiene otra serie de problemas también, y lo que yo había mencionado con los verdes, que había sido un grupo fuerte hace una década, pero en Alemania, donde eran más fuertes, como está ya cuando decía la guerra de Ucrania, el problema era el gas y el petróleo. Y los verdes dicen, volvamos a las centrales atómicas. En sectores de Renania, Alemania está carbonizando de vuelta. El elemento más contaminante del medio ambiente, que es el carbón. Claro. Convengamos también que el momento histórico, el problema de un estado de bienestar que desaparece, el gas ruso que desaparece, una Europa en guerra, sanciones que se transforman en autosanciones. También hay una pelea más teórica de esa batalla cultural contra lo woke, por ejemplo. Todo eso hace que los socialistas que estén en el poder o la gente de izquierda que esté en el poder no pueda defender mucho sus gestiones y el discurso de la derecha parezca ser un discurso al cual la realidad le da la razón. No digo que lo haga, pero tiene esa imagen, porque tú escuchás el discurso de derecha en cualquiera de los países, salís a la calle y ves que te relatan cosas que están pasando. No nos pondremos de acuerdo en las causas, obviamente, pero es muy hábil ese perfil de derecha, ya podríamos llamar internacional, porque se manejan ahora en forma coordinada, en tratar de manejar el discurso con imágenes que puedan ser vistas por la gente en su sentir cotidiano, es decir, inmigrantes en la esquina, problemas de inseguridad, algún signo de violencia donde haya presencia de no europeos. Vamos a un gran filósofo, Groucho Marx. Tengo mis principios, si no te gustan estos, tengo otros. ¿Por qué voy a esto? Porque hoy cuando vos escuchás los discursos, vos escuchás grupos políticos que idolatran tanto a Putin
como al primer ministro israelí por las ocupaciones de los colonos de Cisjordania. De acuerdo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que lo que ha pasado, y se ha visto también en nuestra campaña electoral, esta frase: las banderas de estas cosas no son exclusividad de este grupo. En Europa se ha venido dando, también por lo que vos decías, de que esas banderas que antes, si quieren más esquemático, en cajitas, como yo digo, había la cajita que tenía estos valores contra la cajita que tenía estos valores. Hoy esas cajitas están rotas y están todas mezcladas. Entonces vos vas a encontrar los valores que antiguamente mantenía uno, ahora los predica otro y de repente los ejecutó mejor que el anterior. Porque vos tenés a Marine Le Pen, que en su discurso para las elecciones europeas decía: la Unión Europea quiere promover el islamismo y el movimiento woke. Queremos una Europa orgullosa de su cultura milenaria y que permita a cada pueblo defender su propia identidad. Es parte de los viejos nacionalismos que, como está en el libro de Hoffman, Nación y Nacionalismo, de 1785 a 1875, que sirvió para fundar los estados, formar los estados. Hoy, a raíz de la internacionalización de un montón de cosas, también hay una pelea filosófica entre el marxismo materialista y el gramsciano buscando valores culturales, porque no puede ser solo material, hay que meter valores culturales. Y está todo ese caos de que va de un lado para el otro, y por eso, para los que peinamos algunas canas, a veces es difícil identificar a quién estamos escuchando. En realidad sí, se prestan los discursos. Volvemos a las imágenes porque mientras van las imágenes, vamos a la segunda, la que dice el número 4, si está Felipe por allí. Se decía que de alguna manera había un cambio, o estaba viniendo un cambio en el perfil de la Unión Europea. No había un cambio ideológico tan fuerte. Ahí vemos dos imágenes desde la crisis del euro, allá por el 2020, el 2022, algún cambio en Europa Central. Claro, es que el tiempo lo que permite es, te da la capacidad de poder analizar bien. Hay mucha estabilidad ahí de gobernanza, Ricardo. No veo grandes cambios ahí porque hay una estabilidad de gobernanza también en el eje franco-alemán, que se mantuvo bastante estable en esos años. Hay países que sí cambiaron de orientación, por eso estoy viendo un poquito ahí en Europa Central algo. Pero los países que nosotros vemos como más importantes, quizás Alemania es el que ha tenido un poco más de cambio, pero entre 2020 y 2022. No estamos el gran dato de hoy. Es lo que vos dijiste, que antiguamente, vamos a decir, de las tres principales corrientes del Parlamento Europeo, había dos que actuaban a nivel internacional. Sí, claro. Y había una que no actuaba por esa visión nacionalista, locataria. Pero ahora lo hace. Porque vio la necesidad de hacerlo para poder lograr cosas en ese nivel 0 que en el nivel 1, nacional, de repente no lograban, o de repente en el nivel nacional tienen más diferencias que similitudes porque son nacionalistas y tienen que defender sus costumbres y sus valores. Entonces, una cosa es asociarme Francia, mi partido político, con el alemán, y otra cosa es tener un partido en conjunto para el Parlamento Europeo. En la que sigue, que nos dice, es la serie las 6, vemos que cada país tiene una cantidad de, según sus habitantes, de escaños a disputar. Por eso era importante Francia. Por eso quiero seguir esta dinámica, Ricardo, así ya gastamos un poquito el tiempo ahora rápido en esto y vamos al tema de fondo. ¿Qué sucedió después? Yo le pediría a saltar con Felipe a la 8, porque ahí estamos viendo la comparación entre 2019 y 2024. En azul, lo que sería la derecha, y vemos que no hay grandes cambios. Se sigue manteniendo la mayoría entre algunos grupos de derecha. Por ejemplo, el Partido Popular Europeo, que tiene 189 escaños, es un partido de derecha, pero es la gran contención junto a la socialdemocracia de los partidos de extrema derecha. Claro, pero creció un 5%. Es nada. Exacto. En definitiva, no hay esa explosión de la extrema derecha. Sí tiene una presencia mayor. Eso sí es cierto. Tiene una presencia mayor
y lo vamos a ver en el próximo, que sería el Pero 9. tampoco hubo un gran corrimiento. No hubo un gran corrimiento, sí hay una presencia mayor. Este es el que vos querías que viéramos, que te Sí, gusta sí. mucho. El orden mundial, como siempre, aportando gráficos increíbles. Sí, a través de los años, arrancamos en 1979 y vemos sobre el escalón inferior, en un azul muy profundo, el engrosamiento de ese río de opinión o, Sí, los o de populares en influencia. Europa es la iglesia, es demócrata cristiano. Sí, Digo porque la gente va a ver, dice populares, populares. Ser de partido popular, como es Van der Leyen, quiere decir que es un partido socialdemócrata. sí. Después allí- Demócrata cristiano, perdón. Demócrata cristiano. La izquierda vemos que se achica, así sobre el 2024, es decir, pierde algunos, los socialistas básicamente pierden escaños, pero la asociación de la socialdemocracia, donde los socialistas están allí, junto con los populares, que es ese río del centro, digamos, esa asociación, esa podríamos decir coalición, podríamos llamarla coalición, no se comporta exactamente como una coalición, pero es una asociación para el gobierno. En Europa sigue manteniendo el rumbo asociado a algunos pocos verdes, no muchos, y bueno, no pensamos que en la Unión Europea pueda haber un vuelco ni de opinión ni de legislación muy relevante. Sí es cierto que la extrema derecha con su presencia, y vamos al siguiente, que sería el 10. Pero aparte, viste que se mantuvo, cuando se ensancha el Parlamento Europeo por la incorporación de los países de Europa del Este, Sí. se sigue manteniendo la proporción. Se sigue manteniendo la proporción. Ahí tenemos la comparación 2019-2024, algunos crecieron, algunos bajaron, pero los más grandes siguen siendo los más grandes, los medianos siguen siendo los medianos y los más chicos siguen siendo los más pequeños. Para terminar el análisis y para meternos en otro tema que tiene que ver con esto, que es la consecuencia de esto, que es lo que queremos ver contigo, Ricardo, nos vamos a otro corte, 2 minutos más, y en un ratito estamos con ustedes, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en La Hora Global. Buenas tardes amigos, 15:50 y seguimos aquí en La Hora Global, 1170M de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, pidiéndole a Felipe Penades la imagen número 12, esta numeración, la verdad que es una salvavidas tremendo que tengo para poder acceder a los... la 12, esa es la 12, yo la tengo como 11, pero Sí, sirve. Que las bancas que tienen los países y cómo quedó representado ahora. Ahí vemos que en cada país, como tú decías, hay una mayoría de derecha en muchos de los países. Dada la cantidad de escaños, dada la presencia también importante de los otros partidos y dada la coalición de la que hablamos, no hubo un vuelco en el Parlamento tal que implicara una toma de decisiones diferente, o pensamos que no va a haber una toma de decisiones diferente. No. Sí va a haber un sesgo distinto. Sí va a haber en todas aquellas decisiones que la Unión Europea se tenga que manejar con unanimidades o por consenso. Sí va a haber una especie de veto, que es lo que se ve hoy en las Naciones Unidas, que ya nos ubica a empezar a ver muy seguido negociaciones sobre temas grandes, medianos y pequeños, con Meloni, con Orbán, con aquellos que representan de alguna forma lo que muchos llamaron antisistema. La derecha también tiene ese sesgo, Ricardo, porque me acuerdo que en la campaña de Meloni en Italia, ella no se presentaba como antisistema, sino que lo que decía era que quería llegar al poder para ingresar a la Unión Europea y desde adentro cambiarla. La derecha está comprando eso. Está empezando a manejar ese concepto y no derrumbar edificios. Sí, los díscolos, pero los referentes para ver cómo actúa la Unión Europea y poder opinar si está cambiando o no, obviamente hay un panorama interno de cómo la Unión Europea pretende seguir funcionando, si pretende llevar
los objetivos del 2030, bajar los temas de contaminación, los temas de comercio, competencia de comercio, si va a seguir como ahora está poniendo aranceles a los autos eléctricos chinos. Eso es por un lado. Por el otro lado es su política exterior. Lo estamos viendo, lo que sería una Unión Europea plus con Turquía, Reino Unido y Estados Unidos en la reunión de la OTAN, que ya están diciendo, bueno, vamos a seguir apoyando a Ucrania, vamos a ver... Volvemos a la geopolítica. Sí, claro que sí. La presencia de las potencias regionales intermedias. Están empezando a armarse mesas chicas donde ellas son las que decidan. Una India, una Turquía, claro. Un Brasil, y están siendo invitados para tomar decisiones. Claro, y después cómo va a actuar la Unión Europea en su vínculo con el resto del sistema, dejando de lado a Estados Unidos, básicamente, viendo cómo va a ser esa relación con Gran Bretaña, porque no hay que olvidarse que Gran Bretaña es el centro bancario del mundo, aunque esté fuera de Europa. Entonces, esos tres como panoramas son los que nos van a poder guiar, como siempre decimos, no por opiniones, sino por hechos concretos. ¿Qué es el republicanismo? ¿Qué es el republicanismo? Tenemos un libro, recomendamos un libro de un autor uruguayo, gran amigo, lamentablemente fallecido hace ya un par de años, Pablo Ney Ferreira, magíster en política, en ciencia política, que había estudiado en Reino Unido, escribía novelas, pero aparte tiene una serie de libros vinculados, ya que veníamos a hablar de Europa, ¿qué es el republicanismo? Porque no se tienen que olvidar que Latinoamérica, el sistema de presidentes que tenemos, y que se juega todo en la línea presidencial, fue la idea en oposición a los primeros parlamentos europeos monárquicos. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo la antítesis, presidente y parlamento. Y acá, introducción a la tradición cívica, Pablo Ney Ferreira, ¿qué es el republicanismo? Se puede conseguir en las librerías y trae casos y habla bastante. Es de Alfaguara, ¿no? Sí. El libro es, sí, de Alfaguara. Como les digo, se pueden conseguir acá. Estudió diploma de estudios avanzados, Santiago Compostela, candidato a doctor en ciencia política, administración. Y lo principal, una excelente persona que en la cabeza tenía la biblioteca del Palacio Legislativo. Vos necesitabas algo, yo trabajé con él para mi pasantía, para terminar ciencia política. Estabas en la biblioteca y necesitamos de tal cosa. Tenemos que ir a tal cosa. O que no sé si mucha gente lo sabe, la biblioteca que tiene el Palacio Legislativo, más que nada de prensa nacional guardadita ya en el edificio anexo, que es algo excepcional. Y quiero terminar con dos cositas que les iba a decir al principio y tu editorial me compenetró y me olvidé, la cabeza a veces no funciona. Te compliqué, decirlo, sí. Te compliqué. No, hoy de mañana, como muchos habrán visto la helada que había, ahora hay un día excepcional. Recordé mi infancia cuando ya a partir de tercero de escuela, con esa helada, 6:30 de la mañana, mi viejo levantaba, café con leche, pan tostado, que era el pan del día anterior, abrigate, caminate las 20 cuadras y a la escuela. Y otra cosa que estoy como los brasileños con las remembranzas, en estas fines de semana anduve acá por el centro y me da una pena increíble el monumento del Entrevero. Las décadas que lleva el pobre abandonado, un monumento increíble en la principal ciudad del Uruguay visitada turísticamente, un monumento increíble que representa una época de nuestro país donde había que tener el carácter para meterse en esas montoneras, había que tener un carácter que mi Dios. Entonces, yo sé que hay otras fallas por otros lados, pero cómo me encantaría que lo restauraran y bueno, quedara. Va el aviso parroquial con sí, índices de influencer para que alguien escuche, o desde la Comisión de Patrimonio, desde la Intendencia o de quien tuviera que ver con eso. No nos metemos en eso. Amigos, los dejamos 15:57 y ya los dejamos porque viene Se hace tarde, la mano de Roberto Rivero, la mejor música del mundo,
aquella que se limita a algunas décadas, dicen algunos, pero Eduardo le ha dado un matiz a eso. Hemos escuchado música de todas las épocas, de todos los orígenes, y ha hecho esa mezcla mágica que a veces hacemos nosotros en las playlists en nuestra casa, mezclando algo de Citarrosa con Bossa Nova y algo de Willie Nelson. No importa, no quiero dar demasiados ejemplos, pero eso es lo que hace Eduardo, que realmente nos tiene muy enamorados de esa forma de ver la música. Lo dejamos con él, nosotros nos vamos cada martes y cada jueves a las 15 horas en el 1170 M vuestro dial desde el paralelo 35, haciendo la hora global. Muchas gracias. La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.